Buenas tardes, yo soy la doctora Lorena Luna. Soy adscrito al Hospital Central Sur de Pemex Picacho y soy médico intensivista. Hoy nos vamos a enfocar al tema de síndrome multisistémico en pediatría secundario a COVID. Sobre todo la plática está un poquito más basada en la cuestión de manejo. Bueno, vamos a hablar primero un poco de estadística. Actualmente, desde a partir de la pandemia, en el año de 2019, se empezó a considerar este concepto, ¿no? Como síndrome multisistémico, a pesar de que en otras ocasiones ha habido distintos tipos de infecciones que ocasionan este tipo de síndrome o relacionado. En esta ocasión ha habido ciertas dificultades para la estadificación de porque se asocia a o se parece a otros tipos de síndrome. Por ejemplo, cuando se presenta este síndrome, el síndrome multisistémico, se ha reportado una gravedad aproximada de 0.1 al 4%. Si me escucho, me avisan, si no, para hablar más fuerte. Y sobre todo va a estar asociado, o se asocia más cuando hay un síndrome de disfunción respiratoria aguda o que esté asociado a la falla multiorgánica. O también se ha visto que se presenta en pacientes que tienen distintas comorbilidades, como, bueno, hemos visto que afecta a los pacientes pediátricos el hecho de tener obesidad o sobrepeso, ser diabéticos, ser cardiópatas, ser portador de alguna inmunodeficiencia. Son básicamente, o alguna enfermedad inmunológica. Y esas comorbilidades son los que se han asociado más a desarrollar un síndrome multisistémico. En el año del 2019, a partir de mayo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades definió esta enfermedad de síndrome multisistémico porque fue la primera categorías, parece a otros síndromes se han hecho distintas con la finalidad de como una entidad, ¿no? Porque por la similitud con otras ha sido o es difícil a veces determinarlo como tal. A partir de los 2019, entonces se hizo la definición de síndrome multisistémico como la presencia persistente de inflamación, de disfunción orgánica con evidencia de infección pasada o reciente por coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo y que se haya descartado o excluido una causa microbiana. ¿Ok? Esa va a ser nuestro concepto, nuestra definición. Como les comentaba, hay síndromes que se parecen a sistémico y habrá que descartarlo, como es el caso de que se presente una miocarditis, en el caso del choque séptico, similitudes con el choque tóxico. Hay una gran similitud con el síndrome de Kawasaki, sobre todo cuando el Kawasaki no es un clásica.
que haya problemas de fiebre, dolor abdominal o problemas de cutáneos, exantema cutáneo o conjuntivitis. En esos casos tenemos que hacer diferencias en la biometría. Reactantes de fase aguda que se han tenido que ir utilizando y empleando para determinar cuando se trate de otro tipo de síndrome. También tenemos que hacer realización de las alteraciones o enzimas tanto cardíacas como hepáticas. Tenemos que hacer diferencia cuando hay un síndrome por sepsis, pero con esto, bueno, por eso comentaba que dentro de la definición tenemos que tener que se haya descartado una causa bacteriana. Para eso es necesario que tengamos cultivos negativos. Tenemos que descartar también otras etiologías virales, como adenovirus, enterovirus, sarampión, sobre todo en pacientes que no han sido vacunados. Como ahora todo se parece al COVID, también tenemos que descartar o puede evolucionar a un síndrome de este tipo, el caso de un abdomen agudo, peritonitis o apendicitis. Tenemos por otras patologías, otros tenemos que Johnson y enfermedades reumáticas como artritis idiopática juvenil, y tenemos que descartar, ya sea primaria o sea el síndrome de activación macrofágica. Bueno, las distintas instituciones de salud han ido haciendo o determinando por la dificultad o la similitud que pueden compartir con otros síndromes, se han hecho las distintas clasificaciones. Una, por ejemplo, o la que más utilizamos es la de CDC, pero bueno, voy a definir las tres de acuerdo. Comparten muchas similitudes, pero bueno, debido a la similitud con otras etiologías, se ha hecho que entren, ya sea por la CDC, por la WHO o el Royal, el Centro Royal, cada quien ha hecho sus definiciones. La CDC denomina el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID a personas menores de 21 años, que tengan una fiebre mayor de 38 grados centígrados por más de 24 horas, o dentro de lo clínico, que se haya evidenciado una enfermedad grave, y esto quiere decir con grave que haya más de 2 órganos en falla. Puede ser cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico. Con que tenga 2 órganos en falla, cumple este requisito. Y que se hayan descartado los diagnósticos que acabo de comentar. Y sobre todo, bueno, pues que tengamos un paciente con una prueba positiva, con una PCR positiva, y que se haya expuesto, que haya tenido una exposición a un paciente con COVID en las últimas 4 semanas previo al inicio de los síntomas. Eso es de acuerdo a la CDC. De acuerdo a Royal, ellos definen el síndrome multisistémico pediátrico. A ellos no se van a tanta edad, es de 18 años para abajo,
y que tenga una fiebre persistente de más de 38.5 grados centígrados. Aquí no se define el tiempo. Y también pues se refiere que con que haya disfunción orgánica. Y nosotros sabemos que disfunción orgánica se refiere a que tenga más de 2 órganos en falla. Que se haya descartado una sepsis bacteriana, un estafilococos, un estreptococos, que son las causas de choque tóxico séptico más frecuentes, y que se hayan descartado infecciones por miocarditis y que tenga un test para SARS-CoV-2. Aquí ellos el test, como no lo dan como absoluto, que el resultado sea positivo o negativo. Incluso puede ser negativo, pero si cumple con estos criterios, lo definen como multisistémico. Y la Organización Mundial lo define como ellos apenas hicieron su definición a partir de, casi todos más bien fueron a partir de mayo por el caso inicial digamos que el caso Centinela fue el niño de 8 años de edad. Ellos por edad, bueno, se incluye de 0 a 19 años. Fiebre por más de 3 días, ellos sobre todo se refieren a la cantidad en días, no en grados, ¿no? Y con los siguientes datos. Uno puede ser rash o conjuntivitis bilateral, que haya choque o hipotensión persistente, que se haya presentado compromiso cardíaco, evidencia de coagulopatía, compromiso gastrointestinal agudo, que pueda haber elevación de marcadores de la inflamación, como es el caso de la procalcitonina, la PCR y la velocidad de sedimentación. Que se hayan excluido también, como en los demás, cuestiones de sepsis bacteriana, choque tóxico, estreptococo o estafilocóxico. Y que tenga una prueba positiva o que haya tenido contacto con alguien que haya sido positivo para COVID. Eso va a ser cualquiera de los dos, más bien de los tres criterios se pueden considerar para la definición de síndrome multisistémico. En cuanto al síndrome de asistencia y estabilización inicial, nosotros, la Asociación Americana de Reumatología hizo un manejo porque va a haber un descontrol en la inmunología del paciente. Y ese descontrol es lo que hace que a veces se parezca a la linfohistiocytosis, a la activación de macrófagos, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, la Asociación de Reumatología fueron quienes han ido graduando el tratamiento en este tipo de pacientes. Bueno, para abordar a nuestro paciente, vamos a empezar por hacer una biometría hemática, una química sanguínea, gasometría idealmente con lactato. Vamos a medir y determinar los tiempos de coagulación, sobre todo incluyendo el dímero D. Vamos a buscar o a medir los marcadores de inflamación, lo que comentamos, la procalcitonina, la ferritina y la PCR. Vamos a tomar hemocultivos. Idealmente hay que tener ya sea que tengamos una prueba de PCR por aspirado o lavado nasal de antígenos, y la PCR para patógenos respiratorios, que esa nos va a servir para descartar otras etiologías. Si nosotros en nuestros parámetros encontramos a un paciente, nosotros en pediatría pues sabemos que todos los pacientes se van a regular sus parámetros, tienen una determinación en su nivel de acuerdo a la edad, ¿no?
si tenemos linfopenia en un paciente, no es lo mismo de hablar de linfopenia en un adulto, que todos tienen un mismo criterio. En pediatría tenemos que irnos a ver, de acuerdo a la edad, si nuestro paciente, de acuerdo a eso, tiene linfopenia. Si tiene anemia, si tiene trombocitopenia, si tenemos niveles elevados de ferritina, de la deshidrogenasa láctica o del dímero D. Estos parámetros son los que nos van a determinar o nos van a ayudar mucho a determinar nuestro síndrome multisistémico. También dentro de las cosas analíticas tenemos que buscar o realizar un ecocardiograma para buscar la presencia de aneurismas coronarios. Se ha visto una alta asociación entre la leucocitosis y la linfopenia y la elevación de PCR. Bueno, nosotros vamos a ver también si otra de las cosas que podemos medir va a ser el complemento. Esto se ha observado que también va a disminuirse en el caso de que que cuando disminuyen los linfocitos suelen acompañarse de descensos de CD4, CD8 y de las natural killers. Sin embargo, bueno, estas citocinas a veces no tenemos todos la oportunidad de medirlos. Habitualmente se hacen estas mediciones en pacientes, o más bien para cuestiones de investigación, ¿no? En realidad no están a disposición, como lo que hace rato comentábamos. Bueno, aquí viene también la relación de citocinas, que va a ser una elevación de la interleucina 6 y también puede incrementarse, no puede, se aumenta la interleucina 6. Sin embargo, también estas no están tampoco a nuestro alcance. O no sé si alguno de ustedes tengan en su centro de trabajo este tipo de citocinas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, aunque es tercer nivel, solo para cuestiones de investigación o cuando se han hecho alguna presentación, una tesis o eso, se ha logrado hacer la medición de esta. Sin embargo, pues no ha sido de forma frecuente, ¿no? Pero bueno, ayuda a hacer la medición de estas citocinas. La que sigue. Y bueno, pues nosotros también tenemos que hacer la realización de nuestra prueba para la PCR. Va a depender en algunos pacientes la toma de esta prueba porque depende de si está intubado o no y en qué momento llegue nuestro paciente. Porque si nuestro paciente inicialmente o lo recibimos de manera inicial en nuestro centro y se puede hacer la prueba de forma convencional, bueno, pues se hace a través del cepillado. Pero si nuestro paciente ya está intubado, pues se hace la toma a través de la cánula endotraqueal, si ya está en fase 3. Y dependiendo también de la edad, en la edad pediátrica se sugiere tomar 2 pruebas. Hay algunos protocolos, dependiendo de las instituciones, que algunos refieren que al momento de llegada, se haga la prueba al momento de llegada del paciente y una segunda prueba a las 48 horas. Y hay quienes la hacen, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, hacen una toma al momento inicial y otra al 5º día. Estaba revisando en el Federico Gómez y también realizan 2 pruebas, pero ellos han tamizado a todos sus pacientes independientemente de la causa de ingreso a su unidad. Todavía no, también han referido a hacer 2 pruebas, pero ellos hay quienes la toman a las 72 horas o al 4º día. Entonces eso ha variado dependiendo de la unidad en donde se encuentre, pero hay que tener 2 pruebas. Y
también nosotros comentamos que dentro de la definición del síndrome multisistémico puede ser que sea en el momento agudo o haber padecido COVID. Y sin embargo, puede ser que ya a lo mejor en el momento inicial no sea detectable por PCR, pero sí también podemos hacer las inmunoglobulinas para determinar el estado en el que nuestro paciente está, aunque ya no sea de forma aguda. El que sigue. Y bueno, cuando algunas personas han referido que si nosotros tenemos una prueba inicial de PCR negativa, pero clínicamente hay una alta sospecha de acuerdo a la evolución del paciente, hay quienes se van hasta 3 o 4 semanas de iniciado o del ingreso del paciente a la unidad. Entonces, por eso les comentaba, es muy variable, pero la mayoría refieren 2 tomas. ¿Ok? La que sigue. Y bueno, hay otras técnicas que nos van a apoyar para el diagnóstico de nuestro paciente y que puede ser a través de ya que tenemos la prueba positiva, se puede hacer en algunas unidades, se han hecho la tipificación de los genes. Ahorita, bueno, pues contamos con 3 genes, al menos en nuestra unidad, pero no en todos los hospitales hay una tipificación. Tampoco se ha referido si de acuerdo a la tipificación hay una mayor asociación con la gravedad del paciente. Pero bueno, eso también es de ayuda. Y idealmente, o se ha aceptado que la técnica que más nos puede ayudar, porque tiene mayor sensibilidad, es hacer un lavado bronquioalveolar o un aspirado bronquial para mandar nuestra muestra para la PCR. ¿Ok? La que sigue. Hay otras pruebas, sobre todo neonatos, por la dificultad para hacer este tipo de pruebas o por lo agresivo que es. Se han hecho pruebas en heces fecales o en un exudado rectal. Sin embargo, aquí dicen que pues es un poco inconveniente porque pueden desarrollarse otros microorganismos y no se sabe si porque se desarrolló otro microorganismo no permitió que se desarrolle el COVID o el virus del COVID, o todavía no tiene tan buena sensibilidad en este sentido. Y bueno, pues cuando nuestro paciente ya ha salido del periodo agudo o si ya no sale positivo en nuestra PCR, pues podemos hacer la medición de anticuerpos. Y esto pues idealmente vamos a encontrar anticuerpos entre 10 y 15 días desde que se hizo el contagio. Ya más o menos después de 2 semanas vamos a tener una seroconversión para ver si fue portador de ¿no? Algunos, a lo mejor en el periodo inicial, cursan asintomáticos, sin embargo, hay quienes tienen el antecedente de haber estado expuestos y desarrollar el síndrome multisistémico. También podemos hacer la medición de inmunoglobulinas, en el caso de la IgM o la IgG, que van a verse francamente alteradas. La que sigue. Y bueno, dentro de nuestro abordaje también siempre tenemos que tener una radiografía de tórax. Puede ser que de forma inicial hablábamos que el síndrome multisistémico habitualmente tiene una repercusión pulmonar o el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda.
Entonces, pues con ese nos va a ayudar a determinar el grado de SDRA, nuestro eco para ver lo de si hay una miocardiopatía, si hay aneurismas, e idealmente debemos de tener una tomografía. Algunos como regla de oro han puesto a la tomografía de tórax. Sin embargo, también he sabido que no en todos los centros lo tenemos a disposición, pero y sobre todo que por la contaminación y la movilización del paciente al tomógrafo, es difícil cuando el paciente pues se tiene sospecha de COVID, ¿no? La que sigue. De nuestros demás marcadores, debido a nuestra evolución, podemos ver que si empieza a haber choque, hipotensión persistente, debemos de hacer la medición de troponinas. También de BNP para ver si nuestro paciente está cursando con falla cardíaca o bien hacer el ecocardiograma si no tenemos BNP. Y habitualmente en el ecocardiograma las formas más graves que han presentado suele disminuir la fracción de eyección. Lo más común que se ha encontrado en un ecocardiograma es la disminución de la fracción de eyección, la disfunción del ventrículo derecho, la insuficiencia mitral, puede desencadenarse el derrame pericárdico y la aparición de aneurismas. Y dado a estas alteraciones, es que a veces se comporta un paciente con un choque persistente si no empezamos a dar apoyo aminérgico. La que sigue. Y si nuestro paciente, en el caso de que tenga pericarditis, pues obviamente nos va a dar una gran repercusión hemodinámica y esta, bueno, pues tendrá otra resolución, habitualmente pues amerita en una punción para lograr restabilizar a nuestro paciente. Algunas, también por el problema de presentar alteraciones en la coagulación, nuestro paciente puede cursar con trombos intracavitarios. No hay una estadística de qué porcentaje de pacientes presentan trombos en este nivel. Sin embargo, sí se ha visto que tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral nos repercute mucho en la alteración de coagulación, por lo que también nuestro sistema para dirigir nuestro tratamiento también va a ser a través de dar un anticoagulante dependiendo el comportamiento de nuestro paciente, y más si empezamos a ver que se empieza a hacer que tenemos presencia de trombos. Y bueno, ya hay, en los casos más avanzados o donde habrá más recursos, pues ya se hace una realización de una resonancia, y ahí, bueno, es más factible medir los tipos de disfunción, ya sea diastólica o sistólica, y nos va a dar una función ventricular más exacta. Y sobre todo aquí lo que se alcanza a ver, o lo que no nos da otras mediciones como el ecocardiograma, es ver si empieza a haber una fibrosis. Pero sobre todo la fibrosis miocárdica se va a ver en una etapa un poco más avanzada de la enfermedad. La que sigue. Bueno, pues ya que tengamos a nuestro paciente que haya ameritado hospitalización, nosotros lo que vamos a hacer es, pues vamos a empezar con la estabilización hemodinámica. Si nuestro paciente apenas empieza con datos incipientes de choque, tenemos que determinar como todo choque, si nuestro paciente empieza con taquicardia, tal vez empieza con hipertensión, cómo se están comportando sus pulsos.
tenemos que empezar a ver si nuestro paciente, cómo ha sido la evolución, sobre todo de su fiebre, para detectar a tiempo si empieza a haber deterioro hemodinámico. Obviamente va a ser un paciente que requiera aislamiento y una monitorización. Idealmente, si en el caso de que tengamos, o que desde el principio, habrá dos casos, sobre todo si nuestro paciente que tiene COVID y evoluciona mal, o un paciente que ya llegue con datos de falla orgánica. En cualquiera de los dos casos, bueno, pues ameritará medidas de aislamiento, el aislamiento convencional que ya se van complicando o que desde el principio hay quienes tienen una mala evolución desde forma inicial. Bueno, la que sigue, vamos a tener idealmente, si ya es un paciente que está presentando datos de falla orgánica, pues vamos a hacer una monitorización más avanzada. En este caso, pues vamos a tener por lo menos tener una monitorización horaria de nuestros signos vitales, el aislamiento y idealmente siempre tenemos que utilizar antitérmicos o antipiréticos. Hay algunos pacientes que habitualmente se utilizan dos antitérmicos porque la evolución de un paciente con fiebre con COVID es muy persistente. Incluso llegan a requerir hasta 3 medicamentos, pero conforme se inicia el tratamiento, si nosotros ya hicimos diagnóstico de síndrome de falla multiorgánica, podemos ir alternando de forma más, hasta cada 6 horas, cada 8 horas, nuestros medicamentos para la fiebre. Tenemos que de nuestro tratamiento de soporte, vamos a dar nuestros líquidos, siempre van a ser idealmente con una calidad de sueros isotónicos. Y si al inicio nuestro paciente tiene datos de deshidratación, pues compensar esa deficiencia de líquidos. Nosotros habitualmente, hoy en día se ha visto que nuestros pacientes no tenemos que manejar tantas cargas, o si nuestro paciente de manera inicial requiere un mayor aporte de líquidos, tenemos que ver en qué momento ya no vamos a pasar cargas, o si ya ameritó muchas cargas de forma inicial, hacer una pequeña restricción porque como nuestro mayor problema va a ser a nivel pulmonar, necesitamos no llevar o ocasionar mayor edema debido a nuestros líquidos. Y en algunos protocolos también se utilizan antibióticos. Los antibióticos, hay distintas tipos distintos tipos de tratamientos que se han ido cambiando a lo largo del COVID. Inicialmente, a menos que, si no hay datos de infección, uno se espera con la cuestión de antibióticos. Si tenemos o nos mantenemos con hemocultivos negativos, vamos a continuar sin antibióticos, a menos que tengamos alguna bacteria sobreagregada, vamos a iniciar tratamiento. Lo ideal sería dar tratamiento de acuerdo a nuestro resultado de cultivos, pero si no tenemos resultados o de forma rápida, habitualmente lo que se está manejando es una cefalosporina. Y el oxígeno pues va a depender de cómo vayamos evaluando a nuestro paciente y de cómo vaya evolucionando, ¿no? Si no, a la hora de que nosotros inicialmente veamos que va evolucionando, si ya tiene falla orgánica, habitualmente pues el paciente va a estar intubado, y hay ciertas metas también para mantener nuestra oxigenación.
Idealmente en un paciente, la que sigue, vamos a mantener ciertas metas que va a ser, por ejemplo, para mantener una oxigenación, vamos a dar un volumen de 4 a 6 o de volumen tidal. Vamos a tratar de dar un PEP entre 4 a 6, un CO2 idealmente no mayor de 60 y tratar de mantener el tiempo inspiratorio el ciclado de acuerdo a la edad. Sin embargo, bueno, pues esto lo vamos a ir modificando dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Cuando nuestro paciente de forma a nivel respiratorio no tiene una adecuada evolución, bueno, pues ya sabemos que una de las cosas que ha tenido más boom en estos momentos es la pronación del paciente. Si nuestro paciente, en otras patologías, nosotros, por ejemplo, en el caso de la hipertensión pulmonar o el daño pulmonar agudo, nosotros mantenemos la posición en prono, habitualmente de 48 a 72 horas. Sin embargo, para el COVID es menor. Nosotros se ha descrito una posición en prono de 24 a 48 horas. Como ha aumentado mucho, las lesiones en la cara por la posición en prono se han incrementado mucho. Ha sido uno de nuestros problemas con este tipo de pacientes porque antes a lo mejor no era tan común que se manejara esta posición. Sin embargo, ahora se ha visto como a veces se tiene que poner una cánula de Guedel o la posición va lastimando a la cara. Ahora también está indicado que nosotros demos por horarios hacer la movilización de la cara, por lo menos cada 4 a 6 horas, para que evitemos lesiones en la cara. En el caso de, bueno, tanto hombres como mujeres. En el caso de los hombres, otra de las lesiones que se han presentado por esta posición es en los genitales. A veces como uno los prona y no ve cómo quedan los genitales, y habitualmente son pacientes que tienen una sonda urinaria, también se lesiona el pene en el caso de los hombres. La que sigue. Bueno, pues entonces, ya que nuestro paciente abordamos o dimos manejo para la fiebre, para en caso de que tengamos infecciones agregadas, mejorar o optimizar nuestro manejo a nivel ventilatorio, mejorar la cuestión inmunológica. Nosotros vamos a ver en qué momento si amerita nuestro paciente, si ya determinamos que es un problema multisistémico o un síndrome multisistémico, lo que la Academia Americana de Reumatología ha ido indicando es el uso del esteroide. Inicialmente, si vemos desde el principio que nuestro paciente presentó un síndrome multisistémico, se va a iniciar esteroide. 1. 2, el apoyo con inmunoglobulina. Habitualmente ahorita hemos estado utilizando una dosis de 2 gramos por kilo de la inmunoglobulina, y si a pesar del tratamiento no hay mejoría, y sobre todo tomando como mejoría la fiebre, que esta empiece a disminuir o se empiece a controlar, sea menos intensa, nosotros lo que vamos a hacer es si no hay mejoría, entonces pedir una segunda dosis, y la segunda dosis se evalúa a las 72 horas. El esteroide, nosotros vamos a manejar el esteroide a 0.15 miligramos kilo. Y la que sigue, por favor. Y estos van a ser nuestros principales aliados para el manejo de nuestro paciente con síndrome multisistémico. Tanto el esteroide como la inmunoglobulina.
Habitualmente un paciente que, y sobre todo cuando iniciamos el tratamiento de forma temprana, se ve, es muy notorio, es muy evidente la mejoría. Hay pacientes que a lo mejor llegan, ha pasado que llega con derrame pleural, con elevación de transaminasas, con fiebre persistente. Y conforme se va acumulando las horas en que nosotros vamos pasando el esteroide y la inmunoglobulina, se ve cómo empieza a disminuir, sobre todo como lo que más presentan es la falla cardíaca y la fiebre, cómo empieza a disminuir esta evolución. Hay casos, como ustedes saben, hemos tenido últimamente ya hay desabasto en todos lados, o al menos en los centros donde yo trabajo hemos tenido desabastos de la inmunoglobulina y eso a veces ha retardado el tratamiento. Pero sí es muy notorio que cuando empieza a pasar y que se pasa de forma oportuna, hay una mejoría importante en la evolución de este síndrome. Ya que nosotros hayamos logrado, la que sigue, por favor, la estabilización de nuestro paciente, vamos a también hacer la monitorización de todo lo que comentamos que vamos a solicitar. Vamos a hacer la monitorización de eso mismo, sus signos vitales, su presión arterial, cómo se comporta la uresis, porque finalmente nos refleja el gasto cardíaco, su gasometría, su ecocardiograma, ir midiendo la FEBI para medir las disfunciones del corazón, las troponinas, etcétera. Nosotros vamos a darle seguimiento a eso para, conforme se inicia el tratamiento, ver en qué momento o cómo se va comportando o se empieza a modular este síndrome a través de una alta dosis de inmunoglobulina. La que sigue. Entonces, como meta, nosotros vamos a tratar de mantener a nivel respiratorio, a mantener una oxemia por lo menos arriba del 90%, y se habla que nosotros tenemos que tratar de mantener nuestra oxigenación en lo más, una oxemia dentro de los rangos más aceptables, que sería por lo menos entre 60 y 80% de saturación o de PO2. Y nosotros vamos a ir evaluando en qué momento o hacer ajustes, dado a que el daño pulmonar se puede comportar con pura hipoxemia, sin hipercapnia, o con hipoxemia e hipercapnia, que es cuando el paciente es un poco más difícil el control. Pero habitualmente, bueno, en este momento no nos vamos a enfocar en la cuestión ventilatoria, sin embargo, porque los mayores problemas por el síndrome multisistémico va a ser tanto respiratorio, cardíaco o hemodinámico, como la fiebre. Entonces, eso va a ser por lo que nosotros vamos a guiar el nivel tanto para el tratamiento como el seguimiento del paciente. ¿Ok? La que sigue. Siempre de este síndrome lo ideal es ir disminuyendo, o conforme se van apareciendo las fallas, el número de fallas o las fallas, no el número de fallas, el órgano en falla, pues vamos a ir manejando a esas fallas de acuerdo a la que se nos presente. Sin embargo, como les comentaba, en estos casos, ya sea que la falla sea hepática, sea renal, sea pulmonar, sea cardíaca, con el inicio del tratamiento, vamos a empezar a ver mejoría. Y bueno, como meta, tenemos que va a hacer que estos órganos que cayeron en falla, pues disminuyan o vayan entrando en rangos normales. Por ejemplo, nosotros si llega un paciente con una DHL elevada, una ferritina elevada, a lo mejor viene con transaminasemia,
que ya está intubado y nosotros empezamos a dar el tratamiento, conforme pasan las horas, empiezan estas enzimas a regularizarse. A lo mejor la falla cardíaca o la miocarditis o el daño pulmonar no mejoran tanto, pero sí la fiebre, ¿no? Sí la fiebre y sí el hecho de que ya no progresen la falla que se haya estado presentando. Pues les invitamos a todos nuestros participantes que nos acompañan en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, hacerlo por el chat. También recuerden que les podemos activar su micrófono si desean participar de esa manera. Doctora Luna, dentro de esta atención, ¿cuáles son los aspectos más importantes para comunicar a los adultos responsables de los niños? ¿Cuáles son como los aspectos más importantes para comunicarles? Por ejemplo, nosotros en la mayoría de los pacientes ve que habitualmente ahorita los pacientes que salen positivos les damos seguimiento vía telefónica, pero se les insiste que depende de cómo se comporte, si hay fiebre y si es una fiebre persistente, es un indicador para acudir al hospital nuevamente. Porque habitualmente, y sobre todo que se vuelva una fiebre o ya sea alta o persistente, nos habla de que el paciente no puede, probablemente no puede tener una evolución favorable como la habitual. La mayoría de los pacientes pediátricos afortunadamente han tenido una buena evolución, pero como el dato pivote es la fiebre. Doctora, otra pregunta. ¿Por qué es más complejo el manejo de oxigenoterapia en pacientes pediátricos? Bueno, estas técnicas de las que hablábamos ahorita, de que si nosotros hacemos protección pulmonar, si se hace la pronación o determinar en qué momento hacer la pronación del paciente, eh, eh, básicamente nosotros con otras patologías ya las hemos utilizado. Por ejemplo, cuando hay hipertensión pulmonar, no sé, o cuando tenemos un paciente con leucemia y que evoluciona, que hace neumonía y progresa a daño pulmonar, o sea, hay distintas cosas que nos generan este tipo de síndrome. Sin embargo, el problema aquí es que hay un desajuste en sus niveles de inmunoglobulinas y nosotros al tener una mayor cantidad de neutrófilos dada por este síndrome, nos genera mayor daño a nivel pulmonar. Y esto es lo que va a ocasionar que se nos congestione tanto el pulmón y no va a ser por líquido o por falla cardíaca, sino por un exceso de acumulación de citocinas inflamatorias a este nivel. Y es lo que nos complica tanto la ventilación. De acuerdo, doctora. Pues por el momento no hay más preguntas en el chat, pero sí nos gustaría, si usted quiere cerrar la sesión resaltando algún punto de su exposición que le parezca más relevante como para poder enfatizar o algo que quiera comentar para cerrar. Yo creo que lo más importante de este síndrome, uno es tener en cuenta que se puede confundir con otros síndromes, porque como comentaba, es un síndrome que comparte datos clínicos y de laboratorio con otros síndromes, y por ejemplo, en pediatría es muy frecuente el Kawasaki, pero bueno, ya ahora hay manera de diferenciarlo por clínica y por la evolución. Y sobre todo que lo tengamos en mente o lo tengamos en cuenta para que le podamos dar tratamiento en forma temprana, porque de no frenar este daño multisistémico, la principal causa de defunción en los pacientes pediátricos con COVID complicado es el síndrome multisistémico.
Muchas gracias, doctora. Aquí ya nos hacen una pregunta. La pregunta es, ¿en qué momento cree que es oportuno iniciar la gamma globulina? Habitualmente, ahorita las dos cosas que tenemos para valorar el inicio de la gama es uno, nosotros ya para ese momento tenemos que tener nuestras pruebas de función hepática, pruebas de función renal y valorar cómo está evolucionando a nivel respiratorio y si el paciente tiene datos de choque o de falla cardíaca. Si nuestro paciente tiene más de dos, a lo mejor no está en una situación ya para dializarse, no está sangrando, ¿no? Por una alteración de las pruebas de función hepática. Sin embargo, sí, lo que sí está comprobado es que si ya hay elevación de todas estas citocinas o en alteraciones en nuestra química sanguínea con datos de shock, está indicado iniciar la inmunoglobulina y el esteroide. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y es, ¿existe un parámetro en la edad de los pacientes para realizar la pronación? Un parámetro, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando ahorita se han manejado dos cosas. Cuando un paciente se tiene que pronar de forma, digamos, preventiva, hay pacientes que a lo mejor ameritan solamente puntas de alto flujo y si su saturación, a pesar de que tenga un flujo elevado, que habitualmente ahorita se han manejado de 10 a 15 litros, si persiste con hipoxemia o saturando menos de 80%, el paciente idealmente se debe de pronar. O si nosotros hacemos mediciones en un paciente que ya está intubado, si nosotros ahí vamos a entrar a parámetros ventilatorios, si nosotros tenemos una presión plató mayor de 30-32, es una indicación para pronar a nuestro paciente. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta correlacionada con lo que acaban de preguntar. Y Nayeli Montiel pregunta que si todos los pacientes son candidatos a pronación y cuánto tiempo sería el recomendado. Ahorita para la pronación para COVID, habitualmente se está manejando de 24 a 48 horas. Y hay, por ejemplo, como les comentaba, puede ser si el paciente está intubado, es ese tiempo de 24 a 48 horas. Y si el paciente no está intubado, pero desatura por debajo de 85 con puntas de alto flujo a 10 o 15 litros, el paciente ahí también lo podemos ayudar a movilizarse y para pronarlo. Muy bien, doctora, muchas gracias. También en los comentarios le dan las gracias por compartir la información y pues nosotros nos sumamos también al agradecimiento por haber aceptado la invitación y colaborar con nosotros en esta sesión. En el chat ya no tenemos preguntas, entonces pues cerraríamos el día de hoy ya con su comentario previo que nos había hecho, doctora, al menos que quiera comentar algo adicional. Algo que también se está utilizando y depende también de la evolución o medición de nuestros pacientes son los anticoagulantes, ¿no? Ya sea la heparina o la aspirina, en el caso de que tengamos problemas de alteraciones con la coagulación, también va a depender de nuestras mediciones. De acuerdo, doctora, pues no nos queda más que agradecerle y pues a todos nuestros asistentes nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctora.